Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Qué gusto es nuevamente poder estar contigo para que estudiemos los salmos, para que le cantemos a Dios y estudiemos su bendita palabra. Y quiero leer la palabra de Dios en el Salmo número 65. Y dice así la bendita palabra de Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu boca, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Tuya es la alabanza, oh Dios, como dice aquí el Salmo. Tuya es la adoración, Señor Jesús. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador.
separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi sanador. Te adoro, Dios. Muchas gracias, papá. Te amamos, Dios. Te adoramos, Jesús. Porque eres bueno, porque eres grande, porque eres un Dios fuerte, porque nos has dado salvación, Señor Jesucristo. Por eso hoy venimos, Señor Jesús, buscando tu presencia. Queremos encontrarte en la adoración. Queremos levantar nuestro corazón a ti, Dios. Queremos levantar a ti nuestra voz, Padre, y decirte que te amamos. Bendecirte con nuestros labios. Darte a ti todo el honor y toda la gloria que tú te mereces, Jesús. Tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres el que das vida. Tú eres, Señor Jesús, el que resucitó de entre los muertos. Tú eres el que venció a la muerte. Tú eres el que ascendió a los cielos. Tú eres el que venció a Satanás. Tú eres, Señor, el que resististe al diablo cuando ayunaste, cuando estuviste en oración por 40 días y 40 noches y no comiste nada. Y el diablo te tentó muchas veces, el diablo te quiso derribar, el diablo te quiso hacer caer, Señor Jesús, pero tú lo venciste. Tú venciste a la muerte, tú resucitaste, tú ascendiste a los cielos, tú nos has dado vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, y por ti estamos aquí en esta mañana, Padre. Por ti estamos aquí en esta hora. Dándote a ti toda la adoración. Como dice el salmista, de madrugada me levantaré, de madrugada me acercaré a ti. Oh, amado, de madrugada me acerco a ti, Señor Jesús, levantando un clamor, levantando súplica a ti, Señor. Tú eres digno, Señor, de que todos te adoren. Levantamos manos santas sin iras ni contiendas. Señor, fluye Espíritu de Dios, paséate en este lugar, derrama tu presencia sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, que están siguiendo este video, Padre, que están orando, que están escudriñando tu palabra, que se están metiendo contigo, Espíritu Santo. Tú eres un Dios omnipresente. Tú estás en todas partes. Tú puedes estar en Santa María la Ribera en ese momento. Tú puedes estar en Los Ángeles, California. Tú puedes estar en San Bartolo, Cuautlalpa, en Tláhuac, en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Ecatepec. Padre, en cada uno de los lugares donde se está buscando tu rostro y tu presencia,
Tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 congregados, ahí tú estarás en medio de ellos. Y hoy nos hemos congregado. Nuestros espíritus se congregan en pos de ti, Señor. Nuestros espíritus se congregan para adorarte, Señor. Porque aquí estamos, Dios, orando. Aquí estamos, nos levantamos en el nombre de Jesús. Primero queremos hacer oración, Jesús. Padre, por las autoridades que gobiernan nuestro país. Queremos pedirte por México, Dios. Queremos pedirte por los presidentes. Queremos pedirte por el poder ejecutivo. Bendice al presidente, Señor Jesús. Andrés Manuel López Obrador. Te damos gracias por su vida, Señor Jesús. Bendícelo, dale sabiduría, Padre. Que él sea un presidente, Dios, que te honre. Que él sea un presidente que busque tu rostro. Que él sea un presidente que te dé a ti toda la gloria. Que él sea un presidente que te ponga a ti en primer lugar, Señor Jesús. Bendice a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, Señor, te damos gracias. Bendice, Dios, a su esposa. Guarda a sus hijos. Queremos pedirte por el poder legislativo, Señor Jesús. Bendice a los senadores. Bendice a los diputados. Queremos pedirte por nuestro país. Queremos pedir que esta situación, que esta pandemia ya se detenga. Queremos pedirte por todos los doctores, por todas las enfermeras que están enfrentando día con día esta epidemia. En el nombre de Jesús queremos pedirte que los ayudes, Señor Jesús, que los guardes, que los protejas, que no permitas que se contagien. Guárdalos a ellos, guarda a sus familias, cúbrelos con tu sangre preciosa. Los ponemos en el hueco de tu mano, Señor Jesús. Padre, oramos, Dios, por cada uno de ellos, por todas las personas que trabajan en los hospitales, por los doctores, por las enfermeras, por las personas de limpieza, por los que están en el laboratorio. Señor Jesús, por cada uno de los que trabajan ahí en los hospitales, guárdalos. Te pedimos por los que están hospitalizados, Dios, ten misericordia de ellos. Sánalos, Dios. Sácalos sanos de aquellos lugares, Dios, de aquellos hospitales. Ahora quiero pedirte, bendito Dios, como cada mañana, Señor Jesús, te pido por la familia de mi hermana María Eugenia, Señor Jesús. Quiero pedirte que bendigas a mi hermana María Eugenia, que le des fuerzas, que la levantes como una mujer guerrera, como una mujer valiente, como una mujer victoriosa. Sosténla, Señor Jesucristo. Manifiéstate a ella, Señor Jesús. Dale sueños, visiones. Habla a su corazón cada día, Padre. A mi hermana Sandra, la pongo en tus manos, Señor. Una mujer fiel. Una mujer, Padre, que te ama, que te busca, que camina contigo, Señor Jesús. Pongo a Sandra en tus manos. Dios, ayúdala, Padre, suple todas sus necesidades. Pongo en tus manos a Claudia. Bendice a sus pequeñitos, a Jimena, Dios. Bendice a Jimena, Dios, la pongo en tus manos. Cúbrela. Guarda a esa pequeña, Señor Jesús. Oramos para que tú le des un ministerio, para que ella te busque, para que ella te entregue su corazón aún desde pequeña, Señor. Guárdalo. Bendice a Kevin, Dios, lo pongo en tus manos. Kevin está en el hueco de tu mano. Pongo en tus manos a Said, Dios. Pongo en tus manos a Carlos Andrade, Señor Jesús. Guárdalo, Dios. Él es tu siervo, ayúdalo, Dios. Habla a su corazón cada día, Padre. Trata con él, Dios. Manifiéstate a él, Señor Jesús, como te manifestaste a Jeremías y le dijiste: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi
misericordia. Pongo en tus manos a Carla, Señor. Ella es tu pequeña, ella es tu hija, ella es la niña de tus ojos. Y Karen es la niña de tus ojos, Señor Jesús. Tú tienes algo grande para ellas. Tú tienes algo maravilloso, Señor Jesús. Tienes algo hermoso para ellas, Señor Jesús. Padre, manifiéstate cuando ellas oren, cuando ellas te busquen, cuando ellas clamen, cuando levanten su mirada a ti, Dios, cuando ellas supliquen, cuando derramen su alma en tu presencia, Señor Jesús. Quiero pedirte por Brenda, Señor, Axel, Laura, Silvia, Berta, Adrián, Patti, Jonathan, Karen, Cintia. Pongo en tus manos a Maribel, a Josefina. Rogamos por Luis. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, sus escuelas, Padre, aquellos que estudian, Señor Jesús. No solamente que no pierdan el ciclo escolar, sino que sigan aprendiendo, Dios, aún en línea, Padre. Que ellos puedan seguir creciendo en sus carreras, en lo que ellos se quieren desarrollar profesionalmente, Señor Jesús. Pongo en tus manos a los que están estudiando. Dale sabiduría, Señor. Dales gracia, dales inteligencia, Padre, para seguirse preparando, Señor Jesús. Que sean los mejores, Padre. Que esta generación no sea una generación como que no estudiaron, sino que sea una generación que estudió más, que se esforzó más, que se preparó en sus casas, que tuvo un compromiso personal, que tomaron su compromiso. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Pongo en tus manos, Señor Jesús, sus negocios, Dios. Ayúdales, bendito Padre. Estamos en una pandemia, Dios, que se alarga y se alarga y se alarga. Pero tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Tu palabra dice que no nos afanemos por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos, Señor Jesús. Así que descansamos en ti. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendemos de ti, Señor Jesús. Aprendemos de ti. Tu yugo es fácil y ligera es tu carga, Señor Jesús. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro abrigo, Señor Jesús. Así que nuestros negocios, nuestras finanzas están en tus manos. Los negocios el negocio de Maribel, Señor Jesús, los trabajos de Patti, de Berta, de Adrián, de todos ellos, Señor Jesús, están en tus manos, Señor Jesucristo. Quiero pedirte que guardes a mis padres, a mi mamá, Señor Jesús, a mi mamá, cuídala, Padre. Pon tus ángeles sobre ella. A mi papá, Señor Jesús, envía tus ejércitos. Los pongo en el hueco de tu mano. A mis hermanos, Señor Jesús, a Nacho, ayúdale con cada una de las luchas que tenga. A Jorge, Señor Jesús, Padre, en las situaciones que tiene en su casa, con su familia, Señor Jesús. Pongo en tus manos a mi hermana Adriana, Dios, guárdala. A Carlos, a Daniel, Señor Jesús, los pongo a todos ellos en tus manos, Señor Jesús. Tu palabra dice que creamos en ti y que seremos salvos. Será salvo toda nuestra casa. Decía el carcelero: ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pongo en tus manos también, Señor Jesús, a Rocío, Dios, te ruego por Rocío, sánala del cáncer, Padre. Pongo en tus manos a Lalo, Dios, libéralo de las adicciones, que se rompan esas cadenas, que Lalo despierta, trastorna su mente y su corazón, Señor Jesús. A
América, Dios, ayuda a América, Padre, que no se debilite, que no flaquee, Señor Jesús, que se mantenga, que siga aprendiendo, Señor Jesús, que siga llena de tu Espíritu Santo. Pongo en tus manos a Fernanda, también ayúdala con su escuela, Señor Jesús. Ella está estudiando en línea, Padre. Dale sabiduría, Señor Jesús. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Así que tú le vas a ayudar, Señor Jesús. Tú le vas a ayudar fuerzas. Tú le vas a ayudar para que ella retenga los conocimientos, Señor Jesús. Padre, tú eres más fuerte. Tú eres más grande que cualquier montaña, que cualquier monte, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, santo, 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 amado Rey, amado Dios, amado Rey, glorioso Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es adorar al Señor. Qué hermoso es cantarle a nuestro Dios. Qué hermoso es pasar tiempo en su presencia. Aquí está el Espíritu Santo. Yo lo puedo sentir en este lugar. Es tan fuerte su presencia. Él se está paseando aquí en medio de nosotros. Él te está tocando en esta hora. Él está tocando tu corazón.
Él está tocando tu vida. Él está llenando tu interior. Él está poniendo aceite en tus heridas. Él está poniendo bálsamo en tus heridas. Dile cuánto le amas. Dile que le adoras. Te amo, Dios. Muchas gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene lo más maravilloso, hermano. Viene el momento de comer la palabra de Dios. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor Jesús. Y pues estamos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y estamos aquí en Hechos, capítulo 17. Y vamos a tratar de estudiar del versículo 1 al versículo 15. ¿Qué les parece? Dice así la bendita palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y vemos pues nuevamente aquí el apóstol Pablo poniendo en práctica su ministerio. Su ministerio era alcanzar a los gentiles. Pero él iba predicando la palabra de Dios con gentiles y judíos. Así que judíos como griegos se iban convirtiendo al Señor Jesús. Y el mensaje de Pablo no cambia. El mensaje de Pablo sigue siendo el mismo. Él dice, primero exponía el mensaje por medio de las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciese. O sea, no había otra manera, estaba escrito. Volvemos a Isaías capítulo 53. Dice que Jesucristo fue desechado y despreciado entre los hombres, que fue un varón de dolores, fue experimentado en quebranto, mas nosotros escondimos de él el rostro. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el mensaje de Pablo sigue siendo el mismo. Es que Cristo iba a padecer por nosotros. Eso ya estaba escrito. Y que Él iba a resucitar de los muertos. Y lo vemos que Cristo Jesús resucitó. Él no se quedó en una tumba. Él vive. Nosotros no adoramos a un Dios que esté muerto. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Nosotros no adoramos a un Dios que está colgado en una estatua, que está colgado en una pared, que está en un cuadro. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, porque Él vive y existe, y es más, Él está en medio de nosotros. Dios es espíritu y Él está aquí en esta hora. Y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo. Entonces Él dejaba bien claro que Jesucristo no era un profeta. Que Jesucristo, Él dejaba bien claro que Jesús era el Cristo, que Jesucristo era el Mesías, el que por tanto tiempo habían esperado los judíos. Jesús es el Mesías y Jesucristo nos viene a liberar. Jesucristo nos viene a dar vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Y no cambia el mensaje de Pablo.
Y dice, y algunos de ellos creyeron, gloria a Dios. Si hay gente, hermanos, que todos los días está creyendo, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Estas mujeres nobles, estaba estudiando el interlineal para saber a qué se refería aquí la palabra de Dios con nobles. Y nobles viene de un término en griego que es eugenes, que quiere decir bien nacido, alto en rango, generoso, es decir, personas que habían nacido tal vez en familias ricas, personas que tenían buenas posibilidades económicas, personas de buena familia. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que se convirtieron griegos, piadosos, gran número de ellos, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, versículo 5, 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, nuevamente volvemos a ver aquí a los judíos, estos judíos que no creían, esos judíos que cerraban su corazón, esos judíos que Pablo les daba todos los argumentos acerca de Jesucristo, de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo había resucitado, pero esos hombres, aún escuchando, se tapaban los oídos y no querían creer. Entonces, estos se llenaban de celos, como Saúl se llenó de celos por David. Dice, tomaron consigo algunos ociosos. Y fíjate que cuando las personas se llenan de celos, hacen cosas terribles. Por ahí hubieron noticias de que una mujer que estaba celosa, una mujer que su esposo la engañaba, tomó una pistola y lo asesinó. Los celos son muy malos. Hay que renunciar a esas cosas. Dice que esos judíos que no querían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Entonces, los acusaban, los judíos decían, esos que trastornan al mundo entero. ¿Por qué? Porque estos hacían cosas sobrenaturales a través del Espíritu Santo. Los que estaban endemoniados eran liberados de sus demonios. Los que estaban enfermos eran sanados. El Espíritu Santo se derramaba. Los que eran bautizados por el Espíritu Santo empezaban a orar en otras lenguas, recibían poder. Cristo se movía en cada uno de ellos. En esos tiempos de los hechos ocurrían muchos milagros y muchas maravillas, y mucha gente se estaba convirtiendo en todas las ciudades. Entonces así los acusaban y decían, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y buscaba yo también el significado de trastornar. Y trastornar quiere decir alterar el estado mental de una persona. Y por supuesto que sí se alteraba el estado mental de ellos, porque muchos que no podían dejar de ser malos, muchos que no podían dejar de ser malvados, ahora se transformaban a Cristo. El asesino ya no era más asesino, el asesino ahora venía a Cristo. El carcelero, el que castigaba a la gente, ahora curaba las heridas de las personas. El que como el apóstol Pablo, el que perseguía a la iglesia, ya no la perseguía más, sino que ahora predicaba a Jesucristo. Ocurrían milagros, ocurrían cosas poderosas. La gente no daba crédito a lo que veía. El que se emborrachaba ya no se emborrachaba. Tal vez muchos llevaban 20, 30 años, mucho tiempo sin poder dejar el alcohol. Pues bueno, pues ahora lo dejaban. Y entonces estos decían, los que trastornan al mundo entero. Pero la gente no entiende el cambio, la transformación del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay a los que a lo bueno llaman malo.
La gente no puede comprender que una persona le esté entregando su vida, su corazón. No pueden comprender que ahora esa persona quiera agradar a Dios. Que a veces estamos arrepentidos completamente y que queremos dejar de hacer lo malo. La gente no entiende. La gente piensa que estamos locos. Y sí, estamos locos por Jesucristo. Aleluya. Versículo 7 dice, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es cierto, y sí es cierto que hacían esto, porque ellos enseñaban que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dale la gloria al Señor, porque tú y yo también creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Pero aquí pues César había dado un decreto de que todas las personas le tenían que rendir adoración y que lo tenían que aceptar como el único Dios. Y ellos, Pablo y los demás, Pablo, Timoteo, Silas, todos ellos sabían los problemas en los que se podían meter por anunciar que Jesucristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero aún así Dios les daba valor, Dios les daba valentía para que ellos siguieran predicando, para que ellos le dieran la gloria al único Rey todopoderoso. Versículo 8. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vemos nuevamente que Jasón era un noble. Si hubiese sido otra persona, seguramente lo hubieran llevado a un coliseo romano y ahí lo hubieran asesinado, hubieran soltado a los leones para que se lo comieran. Pero Jasón tenía posibilidades de poder pagar una fianza, de poder pagar una multa para que lo soltaran. Así que este hombre Jasón era un hombre generoso. Este hombre Jasón era un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Y ahora sí, vamos a estudiar ahora el versículo 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sabe que si usted pone en el Google la palabra Berea, le van a aparecer muchos institutos bíblicos. Le van a aparecer muchas iglesias de nombre Berea. Porque estos hermanos de Berea tenían una característica. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y también busqué aquí en el griego la palabra solicitud, que es proxumía, que quiere decir predisposición, ánimo, solicitud, voluntad. O sea, estos hombres de verdad tenían mucho interés por la palabra de Dios. Además dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Estos todavía venían de mejores familias. O sea, cuando nos referimos de mejores familias, podemos decir que eran de familias ricas, por decirlo así. Que eran familias que tenían un nivel socioeconómico y político importante, pero que eran personas generosas. Estas personas, dice, que tenían mucha disposición, predisposición, apartaban un tiempo, apartaban un espacio para poder estudiar la palabra de Dios. Estos tenían mucho ánimo, estos tenían mucha solicitud, así que estos preguntaban, estos no se quedaban de dudas, estos no se lo creían todo nada más así, estos querían saber que lo que les estuvieran enseñando estuviese ahí en las escrituras. Por eso es tan importante esto, porque así debemos de ser nosotros los cristianos.
No solamente debemos de creer todo lo que nos enseñan, porque Pablo nos advirtió que vendrían falsos profetas, falsos maestros, como aquí la palabra de Dios nos lo dice en Segunda de Pedro. Vamos a ver rápidamente qué dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dale la gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y esto es una realidad. La Biblia dice que vendrían falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Cada día se puede escuchar en las iglesias bonitos mensajes de superación personal, en donde poco se habla acerca del arrepentimiento, en donde poco se le habla a la gente de convertirse. Por ejemplo, Pablo decía que cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande. ¿Tú sabías que la salvación se puede perder? Es bien importante que cuidemos, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces hay mucha gente que por ganancias deshonestas solamente buscan el dinero, buscan dar mensajes motivacionales para que la gente dé más dinero en las iglesias. Pero la palabra de Dios dice que estos atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente muy desanimada que fueron a la iglesia universal, a esa iglesia de Pare de Sufrir, y que llegaron y les pidieron mucho dinero. Muchos dieron sus terrenos, sus casas, y ahora se encuentran muy decepcionados, porque sienten que no lo hicieron de corazón, que lo hicieron por emoción. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces nosotros no debemos de creer todo lo que nos dicen. Por ejemplo, en esa iglesia del Pare de Sufrir les venden la astilla de la cruz de Cristo, y que les venden la rosa, o les vendían, yo estoy hablando de tiempos pasados, la rosa de Sarón, o que les vendían el agua de las tierras santas. Entonces mucha gente que no estudia la palabra de Dios, pues se deja llevar por todas estas cosas. La Biblia dice que ahora nosotros debemos de escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna. A ver, vamos allá a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe? Pensaba yo por ejemplo, en la iglesia católica, en los dogmas de la iglesia católica, que son 4.
No lo recuerdo. La Asunción, uno es la Asunción de María, el otro es María siempre virgen, la concepción de María. Son 4. Y entonces esas son fábulas, estudialos con calma. O por ejemplo los sacramentos, los sacramentos que son 7. El bautismo, por ejemplo, el bautizar a los niños. La Biblia dice que Jesús no lo bautizaron cuando era un niño. A Jesús lo bautizaron cuando tenía 30 años. Y en la Iglesia Católica los bautizan siendo bebés. La confirmación, la Eucaristía. Ellos creen en la transubstanciación. Esto quiere decir que que cuando ellos comen la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, Jesucristo ellos creen que hacen un sacrificio cada vez que participan de la hostia, de la comunión, de la Eucaristía, que se repite el sacrificio de Cristo. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. La penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal como lo es el celibato, que ellos no pueden casarse. La Biblia nos advierte que habrían hombres que prohibirían casarse, que prohibirían abstenerse de alimentos. El matrimonio son los sacramentos. Entonces, para los católicos o para la Iglesia Católica durante mucho tiempo lo más importante fue la tradición. La tradición, como decía, los dogmas de la Iglesia, que son infalibles, que nadie los puede cambiar, ni siquiera el Papa. O sea, ¿qué quiere decir que los dogmas sean infalibles? Pues que no tienen error, nadie los puede cambiar. Entonces esas son fábulas porque no están en la Biblia. La Biblia dice, hay otros libros que estudian otras religiones, como el libro del Mormón, o los Testigos de Jehová con el Atalaya, o antes recuerdo traían otra revista que es el Despertar, y así. Entonces dice que muchos de estos enseñan fábulas, dice que se apartan de la verdad, dejan las escrituras, dejan la palabra de Dios a un lado. Entonces, regresando aquí a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, dice que 17:11, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Y aquí está esta palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y escudriñar viene de una palabra en griego que es anacrino, que es investigar. O sea, cuando tú estás recibiendo el mensaje, entonces tienes que estar con una pluma y una hoja, un cuaderno, y investiga por tu cuenta esas palabras que se te están enseñando. Entonces estos hermanos de Berea investigaban, y no solamente investigaban, sino que le decían: a ver Pablo, a ver Silas, a ver Timoteo, a ver, ¿qué quiere decir esto que estás diciendo? Yo no entendí, a ver, vuélvemelo a explicar. Entonces, escudriñar es investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, examinar, juzgar, juzga. Come sus palabras, come las palabras de Dios, mastica el mensaje una y otra vez, discierne las palabras de Dios, discierne el mensaje de Dios en tu vida.
pregúntate, Dios, ¿qué me quieres hablar a través de ese mensaje? Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué me estás hablando, Señor? Entonces, todas esas cosas es escudriñar. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así la bendita palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo único que tú y yo debemos de saber, hermano, es acerca de Jesucristo. Por eso Pablo, cada vez que llegaba a un lugar a predicar, hablaba acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les anunciaba a Jesucristo y dejaba bien claro que Jesucristo era el Mesías, que todo lo que habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento hacía referencia a de Jesús. Y dejaba bien claro que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Y aquí la palabra de Dios nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos vida eterna. Hermano, ¿sabes por qué tenemos paz? Yo sé que tú tienes paz en medio de este coronavirus. Algunas cosas van difíciles, pero yo sé que tú tienes gozo, yo sé que tú tienes tranquilidad. Porque estás confiando en Dios, porque confías que Dios está contigo. Y aún sabes que si algo malo llegase a ocurrir, si alguien de tu familia que ya se convirtió a Cristo llegase a morir, que ni Dios lo quiera, ahí tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no tememos de la muerte, no tememos a la enfermedad. No tememos porque Dios está con nosotros. No tememos porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si morimos, pues para Él vivimos. Aleluya, gloria a Cristo. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos también, para Dios morimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Entonces, estos hermanos de Berea eran algo especial y marcaron la historia. Porque dice, estos creían, pero estos escudriñaban todos los días. Escudriñaban la palabra de Dios, dice aquí, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y yo he escuchado acerca de grandes predicadores. He escuchado de catedráticos que se convirtieron a Cristo porque se pusieron a estudiar. Ellos querían encontrar errores en la palabra de Dios. Ellos querían encontrar contradicciones. Ellos querían refutar la palabra de Dios, y cuando la empezaron a leer, Dios tocó su corazón. Se dieron cuenta de que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y se convirtieron a Él y le entregaron su vida. Uno de ellos me parece que es el pastor Armando Alducin, que él dice que él era ateo, que él no creía, pero él se puso a estudiar la palabra de Dios, y Dios levantó a ese hombre que nos enseña la palabra de Dios. Y dice en el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos hermanos de Berea realmente se convirtieron. Hay un canto que me gusta mucho que dice: te alabo, Jesucristo, con el entendimiento. Dice más o menos así. Tiene mucho tiempo que no lo canto y que no lo toco. Voy a tratar de cantarlo.
Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré y exaltaré tu nombre, y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Esa paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Me gozaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento, en espíritu también te cantaré y exaltaré tu nombre, y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Esa paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Me gozaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en ti, Señor, en adoración. Esa paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, en ti, Señor, en adoración. Me gozaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en ti, Señor, en adoración. Esa paz que guarda mi alma, esa paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Me gozaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en ti, Señor, en adoración. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que conforme a él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios te bendiga, hermano. Escudriña las escrituras y acuérdate, vamos a ser como los hermanos de Berea, que preguntan, que cuestionan, que escudriñan todos los días las escrituras. Dios te bendiga.